Con Elena Maidana, columnista de Nuestro Otro Aire, amiga de esta casa, para charlar de varias cuestiones. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo están todos? Muy bien. A mí me gusta presentarte además como docente, ahora si bien estás jubilada, pero como docente universitaria y como militante feminista. No sé si resume un poco lo que representa Elena Maidana. Sí, bastante. Se aproxima. Difícil de anclar un poco la Elena Maidana, pero sí. Por ahí va. Bueno, Elena, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, siendo en este mes de mayo, que es un mes que aglutina fechas, recordatorios, efemérides, anduve pensando en el tema de la memoria, que es un tema que me interpela y que nos interpela a quien pensamos un poco en los devenires, las historias, y pensando en la memoria, es decir, la memoria es un terreno, nosotros lo sabemos muy bien como pueblo, es un terreno de disputas. Es un terreno de disputas por el pasado, pero que también es un terreno de disputas por el presente y por el futuro. La memoria hace a esas prácticas de recordar y de olvidar que toda cultura tiene, y que con esas prácticas se juegan destinos, se juegan proyectos, se juegan modelos que conservar, que guardar, que recordar, que olvidar. Y si nuestro país tiene muy incorporado la cuestión de la memoria, es decir, pienso que la consigna memoria, verdad y justicia es un claro ejemplo. Y pienso en esto, que guardar, que conservar la memoria nuestra, la memoria de los otros. Pensaba en la película, el documental que produjo Almodóvar, El silencio de los otros, sobre la política de olvido como política de Estado en España. Un documental que creo que sigue estando, no sé si sigue estando en Netflix, para lo que... Está en Netflix, El silencio de los otros, producida por Almodóvar. Es decir, allí aparece muy claro, queda muy claro en ese documental, las políticas de olvido, la política de olvido como política de Estado y los efectos dolorosos, traumáticos en la población, y la memoria que se conserva en generaciones, generaciones que cuando ocurrió la Guerra Civil Española eran niños, que ahora ya son abuelos, algunos al borde de su vida, de su historia, queriendo encontrar vestigios de sus familiares desaparecidos, queriendo sacar en nombre de los torturadores, de los represores, de los asesinos, de las calles donde viven, queriendo justicia, memoria, verdad y justicia. Bueno, y uno se pone a pensar y contrasta con nuestra propia historia, y ahí creo que queda muy clara la diferencia radical, abismal, entre las prácticas en España y en muchos países de Europa, frente a cataclismos, frente a masacres, frente a genocidios, y las políticas que se fueron dando acá producto de las luchas, de luchas de las madres en primer lugar, de los familiares de desaparecidos, de los organismos de derechos humanos, que hicieron que la consigna memoria, verdad y justicia se encarnara, y que se encarnara y se hiciera
parte de nuestro modo de ser. Es decir, yo en ese sentido siento un gran orgullo. Uh-huh. Podríamos por esa agregar, historia. Elena, ahí estamos en una semana en que se produjo otra audiencia en el juicio por la verdad, por la masacre de Napalpí, digamos, ¿no? Esos juicios de lesa humanidad que juzgaron crímenes de la dictadura cívico-militar, también ahora permite juzgar esa misma modalidad, crímenes que son muy anteriores, digamos, ¿no? Y que además remiten a un genocidio más estructural todavía. Sí, y ese genocidio me parece muy bueno tu aporte, porque en realidad eso nos permite pensar en otros olvidos, uh-huh. Olvidos que son estructurales, que fueron estructurales para la configuración del Estado-Nación. Es decir, ningún Estado-Nación se ha formado sin genocidios. Uh-huh. Y en nuestro país el Estado-Nación se montó sobre el genocidio indígena, sobre la campaña del desierto, sobre la guerra de la Triple Alianza, uh-huh. Es decir, sobre masacres de las que después no se hablan, que muchas veces se olvidan, y que hay una intencionalidad política de olvido. Entonces, me parece que poder analizar y poder en un mes como este, en el que se recuerdan muchas luchas, empezando por las luchas revolucionarias y por 1810, uh-huh. Por el 25 de mayo, también muchísimas otras luchas, porque las luchas que se dan por libertad, que se dan por la construcción de un modelo independiente, un modelo de soberanía, tienen sus memorias y llevan y conducen a combates por la memoria. Uh-huh. Porque lo que se ponen en juego son lecturas de esa historia, interpretaciones en pugna, tanto de vencedores y de vencidos, de conquistadores y conquistados. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que en esa pugna, si bien hay memorias que terminan siendo hegemónicas, la memoria vencida no desaparece. Uh-huh, uh-huh. Queda en pequeños gestos, porque es decir, este ejemplo que vos das de Napalpí, uh-huh. Eso se ha conservado. Y ahí uno también tiene que pensar las formas de conservación de la memoria. A veces se conserva por transmisión oral, uh-huh. Por relatos, por mitos, que una generación transmite a la otra, y que son memorias muy selectivas, porque cada cultura decide qué va a conservar y qué puede dejar en las aguas del olvido. Entonces, me parece también ver eso, las formas como se conservan. Elena, hablabas un poco de las disputas y en este contexto también donde estamos ante grandes disputas, las disputas por los relatos, por las historias, por las memorias, donde hay palabras que volvieron a aparecer y que tal vez para muchos lo estén escuchando y significando recién ahora, negacionismo, por ejemplo, y me parece que es muy interesante empezar a dimensionar lo que implican estas disputas. Tal cual, y esto que vos decís, que el negacionismo no es de ahora, uh-huh. Es decir, toda lucha por la memoria tiene su costado negacionista, uh-huh. Es así, y su costado afirmativo, según quien lo diga, afirmativo para uno, negativo para otro, y a la inversa. Y ahí yo pensaba, porque anduve observando, por ejemplo, las agendas, la construcción de las agendas. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo la agenda feminista incorpora fechas nuevas, uh-huh. Incorpora otros acontecimientos, porque en realidad toda la memoria de un pueblo, de una comunidad, busca recordar hechos, acontecimientos, dejar marcas y registros de esos acontecimientos que fueron claves para la comunidad. Y entonces, pero también recuerdan
los actores, los sujetos históricos, los héroes, podríamos decir, héroes y antihéroes, porque los acontecimientos dan lugar a mitos, dan lugar a historias de héroes, de víctimas, de villanos, de vencedores y vencidos. Entonces veía, por ejemplo, la agenda feminista. Leía una agenda feminista y veía que en mayo ponían el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, como fecha universal, que el movimiento de mujeres acompaña. Pero también está el 9 de mayo como aniversario de la sanción de la Ley de Identidad de Género, el 17 de mayo como Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, el 28 de mayo como Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el 8M, que aparece como fecha clave. Entonces, en la agenda feminista, mayo tiene esas interpretaciones y esos hitos. Pero, por ejemplo, veía y leía la memoria de la agenda de La Poderosa, ese colectivo barrial que hoy ya es latinoamericano. Y en la agenda de La Poderosa, por ejemplo, aparecen datos como estos, hitos como estos. El 5 de mayo, 46 años de la desaparición de Haroldo Conti, ese escritor luminoso. El 7 de mayo, el nacimiento de Eva Duarte. El 8 de mayo, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, porque es recordatorio de la masacre del ingeniero Bunge. El 17 de mayo, recuerdan que en el 2020, hace 2 años, muere Ramona Medina, víctima del abandono gubernamental de la ciudad de Buenos Aires, dice, tras 12 días sin aguas en la Villa 31. En pleno Ramona, COVID. En pleno COVID, muere de COVID. Sí. Muere de COVID y ella reclamaba agua, porque nos decían, lávense las manos, y la villa no tenía agua. Bueno, tras 12 días de aguas, tras 12 días sin agua en la Villa 31, muere Ramona Medina. Y la recuerda La Poderosa. El 18 de mayo, recuerdan que hace 241 años moría en combate la guerrera indigenista Micaela Bastida, una luchadora que el movimiento feminista la recuerda, una luchadora por las luchas de la independencia. El 20 de mayo se conmemoran 3 años de la masacre de San Miguel del Monte. Mueren 4 pibes a mano de la policía bonaerense. Un pibe misionero murió ahí. Un pibe misionero murió ahí, hay que decirlo. Bueno. El 25 de mayo de 1810, bueno, Argentina marca un rumbo hacia la independencia. La lucha sigue. El 29 de mayo, y no sé si todas las agendas van a recordar, en 1969, obreros y estudiantes se levantan contra la dictadura de Onganía y provocan el Cordobazo. Entonces, fíjate cómo cada agenda y cada memoria cómo se van construyendo memorias que tienen puntos en común, pero también puntos diferentes. Pero así se va haciendo la memoria. En esa disputa, también pensaba, por ejemplo, en las efemérides, la construcción de efemérides. Es interesante porque los diarios construyen sus efemérides. Es interesante, no lo hice, pero me parece que es un ejercicio interesante, un ejercicio memorioso, cotejar, por ejemplo, las efemérides de Página 12 y las de los diarios locales. Porque allí uno va a ver estas memorias que, como si fueran los ríos de América Latina, los ríos subterráneos de América Latina, esos ríos profundos de América Latina de los que hablaba Arguedas, en esos ríos subterráneos
uno podrá encontrar puntos de confluencia, pero también divergencia entre los relatos, por ejemplo, que hacen a la construcción de la patria grande latinoamericana, los relatos que hacen e hicieron a la patria unitaria, con el centro porteño, los relatos que hacen a la patria federal, y allí, como vemos, uno no puede decir, bueno, hay una memoria. Hay muchas memorias en disputa. Uh-huh. Y esas memorias tienen efecto en la construcción del país que queremos unos y otros, que por supuesto generalmente no es coincidente, generalmente es divergente y hasta antagónico. Elena, además esto que vas como describiendo y las fechas que desde el movimiento feminista siempre decimos, y cada vez que miramos, interrogamos con nuestra perspectiva a nuestro pasado reciente y no tan reciente, van apareciendo cada vez más fechas también, ¿no? Porque nos vamos como reconociendo. Y el desafío con nuestras comunidades locales también, ¿no? Porque si cada comunidad puede ir pensando las fechas que son significativas, que también hacen a su propia historia, a su propia memoria, vamos construyendo realmente una memoria colectiva, no esa memoria impuesta o esas fechas impuestas desde arriba, con otras intencionalidades también. Claro, aparte ver que la memoria es una materia en construcción, uh-huh. Una materia viva, está viva. No es algo que quedó atrás, sigue viva y se sigue reinterpretando y resignificando, y está hecha de muchos hilos, está, como decía recién, de muchos ríos que confluyen, y entonces es muy rico poder, tiene una riqueza extraordinaria y nos permite ver la historia que se va encarnando, que se va sosteniendo o se va olvidando, con el movimiento social, con las luchas. Entonces pensaba, por ejemplo, yo decía, bueno, se construye con palabras, se construye también con los cuerpos, pero también con monumentos, uh-huh. Con el nombre de las calles, y allí es muy interesante pensar en Bayer, Osvaldo Bayer y su lucha hasta el último momento contra Roca, uh-huh. Y el nombre, con los monumentos y las calles con el nombre de Roca. Y la lucha que él hacía, ese pequeño gesto por la memoria, una memoria otra, esa silenciada, que él acompañaba a jóvenes, uh-huh. Y le cambiaban el nombre a las calles, y en vez de Roca se llamaba Pueblos Originarios. Acá también recordemos que Osvaldo Bayer vino a Misiones a acompañar una iniciativa para cambiar el nombre de Rauch a una calle de Oberá. Que no sé en qué quedó eso, porque hubo una iniciativa una iniciativa municipal para cambiar ese nombre, pero bueno, parte de lo que fue disputando Osvaldo Bayer con la coherencia que ha tenido en los distintos lugares, ¿no? Tal cual. Y además, pensando en esto que vos decís, es decir, en relación con las calles, los circuitos por la memoria, los monumentos, la ubicación de esa cartografía del horror que fue silenciada, y la lucha de los movimientos de familiares, de madres, abuelas, hijos, puso en escena nuevamente y llevó a que la cartografía urbana diera cuenta de esos horrores que habían sido silenciados. Uh-huh. Entonces, me parece son todos signos de memoria, gestos de memoria que uno tiene que acostumbrarse, que uno tiene que aprender a leer, uh-huh. A tener en cuenta, a poder ir de esa manera caminando por la historia, porque la historia nos interpela. Uh-huh. Elena, me parece que podemos
dejar para la semana que viene, seguir hablando de estos temas, más que interesante, y también esto de hacer el ejercicio, ¿no? Pensar cuáles son las fechas significativas para nuestras comunidades e ir construyendo esas agendas colectivas e ir mapeando también, ¿no? Algunos hechos. Así que tal cual, y disputándole a la voz hegemónica, pero a la interpretación hegemónica, y también al mercado, que el mercado hace de la memoria de los pueblos mercancía. Totalmente. Entonces también esa lucha. Elena, muchísimas gracias. Nos encontramos el jueves. Bueno, gracias a ustedes y que sigan resistiendo y construyendo memoria. Muchas gracias. Nos encontramos el jueves ahí, Elena Maidana, en la columna de cada semana.